Baisha pamba, Eisha papena coina na ame ayu, mahina weru mañana de veñan de programa mi, en el programa entero vete va pejendu se va a girar página ka aljatura lo hermano cuera. En aquí un pastor Emilio Vázquez, estaba coronel del abogado departamento de Itapu y de Peina y puta son para este peñime y mañana de paica tu hanhuecha y cumbu edición número 695 de ka aljatura lo hermano cuera 695 ya puti se te con 700 y ahí teico ya puti 700 audio tu sala lucha hina y ni que hace te uno mojo hace ya con 700 po ya hago ese hina tenga ver el nombre del Mesías allá ese. Bueno, más 595-985-162-975 y que fuera segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 te nombre yo tu era mí va ese pastor Sergio va allí con mi hina na ameja esa yo pude sacutu cua puina de computadora ya poñan de vejina mi estudio y fuera ñan de este video mi te será anga muy que tu hangaisa belle poi o muy te YouTube be topama con aten via po por ahí te llegue pastor Sergio a veí remosan viajar en el via po na pepejina WhatsApp pibeja Messenger lupibe entero que te añen de la pisacuela hina pues me va coten via po peja o compartía vamos allí otro grupo pejamba ellos de predica cuera taja WhatsApp taja Telegram taja Messenger taja YouTube nambena Facebook Emilio Vázquez venime Facebook YouTube ñeika hija Torah a peisa naame ojo más pequeño abrazo rompe espalda para este por entero vete además 595 985-162-975 ñane pumburi pope guaya de coliña tío ahí llevarle seamos moraje ese ango payam boasata pm kini habe tenaka tu activa su benoita bueno peshahina ba esa pa y ape bueno vamos a ver son básico ya con ave sugerencia son sugerencias que sí se la vende sugerencias se siempre dejar en cuenta la y llama bien una posibilidad voy ya por acerca de algunos temas bueno ya exacto vamos a ver cómo hacemos esto ahí en el y es a mí es netamente para matrimonio un programa netamente para matrimonio para preparar grupo netamente para matrimonio matrimonial de consejería porque no hay hace falta amor sugerencias y vamos a ver cuestión tiempo ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo la ya puedo hagan ningún bueno y no matrimonio ni problema no tenga problema hay que tener consejo dirección siempre hay consultación 10 y cueja doña mongueta por WhatsApp misa la roya pero grupo no ese grupo activo azul de que tú muestras un bebé de todo de matrimonio no dar escoy vaina pero importante ya se puede llevar en cuenta eso como sugerencia entonces ese grupo todo tiene que ser más todos los matrimonios que hoy tenía consejo y que han la grupo peti con esa va a ya se va más o menos va esa va la vende objetivo va ese ya puta bueno y ese a mí otro a ver excelente el tema de la reconciliación y mediación cosa que muchas veces por no entender o por no comprender los términos hacemos cosas indebidas y contradecimos la escritura. Bueno, ¿y por qué dice que es mediador, por ejemplo? Es la reconciliadora. Bueno, entonces todo eso habíamos ya explica paiteo, Gaby. Por lo menos yo entenderlo y tal, a ver, aborucarse, bueno, pues ese, bueno, yo respeto, se respeta, si vos seguís creyendo en eso y si así dicen los padres de tal iglesia,
los padres de tal iglesia, a la Biblia benoío, hermano querido, se disculpa. Si vos querés creer eso, hermano y hermana, vos seguís creyendo. Libertad de culto tenemos, o sea, entender la verdad. Eso no es así. Es una conclusión, es una filosofía, tiene enseñanza que no se puede demostrar bíblicamente, nadie lo hizo. Lo que vos me estás mandando acá son algo según los padres de la iglesia, ya, pero opinar, pero no es por este versículo bíblico de sacan de que es cierto, no porque un padre de la iglesia dice nomás, ya, cuidado con eso. Y respetar las religiones, respetamos a los religiosos, cada uno en su cuna religiosa, pero ya con la escritura, si no vos entonces si a mí se me antojó y por la Biblia, pero yo soy un pastor y no por eso es verdad. Para con la directriz, la directorio, hablan de director la palabra, la Biblia. Pero bueno, si quieren respetar eso, acerca de los muertos que intercedemos, habéis otro excelente, el tema ¿dónde están los muertos? Hace tiempo quería escuchar, por fin tengo los versículos para atar los cabos, por fin entiendo, digo, vea, atar los cabos, bueno, sí, está chongaya de copia español, veina, pero son maracuarecuay, buriguarani, oye, ¿qué a YouTube, dónde están los muertos? Con todos los versículos bíblicos, para que no haya, pues no justamente de copia hago cuestiones de versículo bíblico, cosas que dicen en la Biblia acerca de dónde están los muertos ahora, y les muestro la evidencia, pero sobre eso, no, porque la religión ven con los fulanos, los líderes, y si ustedes quieren creer eso, no crean, pero no hay ninguna Biblia, bueno, otro, esto de reconciliadores, se tiene que aclarar, porque a causa de eso incurrimos en acudir a objetos o imágenes pensando que son lo que están en el cielo. Leí y comparé los 10 mandamientos, como usted dijo, que está en la Biblia, y del librito negro que tenemos en casa, y no coincide. Ahora me doy cuenta que algunas cosas se cambiaron en la religión. Están ella piliata y los hermanos. Te hago pecho tajina, te hago me catu y tamán de hoy. Jala, usted la nena, ame la director, pe la directriz. Sandera con del libro de religión, jala usted PGIA, es compararme, hermano, y para la Biblia, y para la Biblia, pe la PGIA, usted. Te parlo y tan de mal. A ver, ya ponemos la comparación. Es una tarea que le di, no recuerdo cuándo, en un grupo o no sé cuántos grupos, los 10 mandamientos de bíblico, Éxodo 23:17, comparas a los 10 mandamientos la pape en religión. A ver, el librito negro que tenemos en casa, ya no coinciden, otro Haisha. Sí, pues habla de primero y segundo mandamiento. Chau, bebé, la de mediador de lo que vos crees que era eso, esa imagen allá. Ahora ese tan merece, no, pues no vale veima. Entonces, ¿por qué tienen los 10 mandamientos? ¿Y por qué cambiaron? Se habla el tema. Bueno, 5:19. Claramente dice que el Padre estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo. No dijo que estaba reconciliando por medio de otros mediadores. A ver, y 5:19. Voy. Que Dios estaba en Cristo. Y va a reinar, vale.
reconciliando consigo al mundo. Y yo ya tú, ahí está, excelente. Caina, ya leí, ya hoy claro como la panorama. El Todopoderoso estaba reconciliando consigo al mundo a través de que por medio del Hijo, o sea, no por otro ser, o sea, todo tiene que pasar por el Mesías. Pero Pepe mango, y claro, ahí en 5:18, 5:19 nomás ya tenía que decir claramente que si había para otros reconciliadores o otros mediadores, pero no tenemos eso, no está escrito eso, ¿verdad? Entonces no podemos hablar, no podemos añadir como si fuera algo verídico, verdad. Diga tuya es peacopecha, peacoañete, pero las escrituras se iñan de otras cosas ya. Pero ya dejan en cuenta. Bueno, entonces, ¿por qué murió el Mesías? Porque en la Biblia dice que el Todopoderoso no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿por qué murió el Mesías? Me confunde el versículo 19, 2 Corintios 5. Que Reina Valera, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándole en cuenta a los que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. Bueno, Anina le vi por separado la de versículo. Cuando hubo reconciliación por medio de la sangre del Mesías, a partir de ese momento, enteroveñan de Yerovia por el Mesías, ayahuerovia que humanos ahueñan de pecado, upeo momento huyelan de pecado, no corre ve más adelante el Padre. Ani separarse vive no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, ella pues otra doctrina. No. Ellos sea muy teñe por un vieje. Ñanderute el Mesías rupive, como ingopona. Y por acuerdo como un dopeguape en 10 no maña veima la transgresión de la ley o por el pecado, no maña veima las envía por ahí cuera. Ahora veima en cuenta, ¿por qué? Porque ya por medio del Mesías de ella arrepentido, ese es el arrepentimiento. Bueno, añe me en cuenta, araja en cuenta los 10 mandamientos, ani adulterar, ani fornicar, ani remundar, ani por yuca. Bueno, algo de eso yo hice. Entonces ya es más guaya por año arrepentido, ambas sueñan de ya, ayudé perdón. Bueno, era sacrificio, es se perdona mina. Ellos emina se conciencia, ellos emina se recobe. Se perdona mina fue ese pecado. A partir de ese momento la de pecado no llegas a ver más en cuenta, todo por eso no las más en cuenta porque te justificamos. ¿Qué te justificó? Bueno, en primer lugar, el sacrificio del Mesías, su sangre derramada. Segundo lugar, tu fe en ese sacrificio. Y tercer lugar, que el Padre llevó en cuenta el sacrificio del Mesías, ahora en cuenta la de fe, y bueno, pea besar, perdona, dando recoger más pecado. No fallaba más en 10. Yo decidí, y en 10, dando recoger un baebe. No hay corazón que hay en 10. Amo por ti me lleno eso. Y si él decide eso, que diga lo que diga, después lo mitad. Es Villamaina. A mí le ya raro entender ahí como si fuera que porque muere el Mesías, porque no. Claro que sí, a partir. Ahora, mientras que no ni arrepentir lo mitad. No llerovía el sacrificio del Mesías, dejando que ya le pecado, obviamente, delante del Padre. Está siendo tomado en cuenta su pecado. O fallado, vea. A la no ahora. A ver juicio final, ve uno llega ahí en cuenta las envías pues lo mismo te Pepe o otra oportunidad de con una vida eterna. No, cuidado con eso. Ya ve, Pepe ya Opama deco en vida. Eso ya habíamos aclarado todo. No hay otro momento para pedir perdón y arreglar la vida delante del Padre. En vida. Aunque lo mitad depende mando hago presentar mañana de este versículo bíblico de que manorie que y todo era malinterpretaciones. Ya demostrar que no es así allá. Ya hay cobebe con la tema ahí. Bueno, entonces y es a mí hoy ponaba que mediante el Mashiach Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus transgresiones. Ahí está, pecado, transgresión. Primera Juan 3:4,
pecado es transgresión de la ley de Elohim. Entonces, padre, acá me preguntan cuál es la diferencia entre pea la peñeme en cuenta, o sea, pecado y transgresión viene a ser lo mismo. Ñandé de pecado tengo ñandé otra cosa, no, pecado es transgredir los mandamientos del Todopoderoso. Primera de Juan 3:4 claramente y ya para la pecado. Si una Biblia te dice pecado y en el mismo versículo, acá por ejemplo me dice que la BIN dice transgresión y en la Reina Valera dice pecado, bueno, viene a ser lo mismo. Pecado es transgresión, o sea, es violar, es desobedecer el mandamiento del Todopoderoso. Por eso que decimos que oímiti la mandamiento, no los 613, pero muchos de ellos todavía están activos ya. Porque si no, el pecado es violación de la ley. Quiere decir que oí pecado de comer, oí ley de violar, no es pecado. De yapuno, no mentir. Por yucano, no matar. Adulterado, no adulterar. A mí hay yapuno donde transgredir la ley. Quiere decir que la ley, hay leyes que están vigentes, hermano. Bueno. Y está bien ese. No. Hay diferentes términos, pero son maneras que explicar de manera y claro veces con vimpe transgresión y veían entender más a veces la pecado. Estamos tan acostumbrados a la palabra pecado que nadie profundiza y nadie se da cuenta que pecado es transgresión de la ley de Elohim. Cada vez que debe violar cada vez que debe desobedecer el mandamiento había sido de pecado y no la mandamiento como tipama. Es mañana en la primera de Juan 3:4. Bueno, y es a mí Japan Jubin, que mediante el Mashiach Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus transgresiones, y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Ahí está, nosotros somos mensajeros de la reconciliación, pero el que reconcilia, el que une las almas con el Padre es el Mesías, por medio de su sacrificio y su intercesión como sumo sacerdote. Y ande mensajero, y ya transmitir de la mensaje, ya a la gente al Mesías, el Mesías caro ya el Mesías por delante de la presencia del Padre, a Erupi a las personas. Mediador, güey, ese, no sé si ya buscaron ya no entendí a veces la término güey allí ya por doctrina ya se cana ya se caminan para ser mediador para ser reconciliador ya muy dimina y están ya borrar peñan de celular y alguna macana ya de cuaja ya por la espacio ya muy la diccionario teológico bíblico hebreo español griego español lo que sea ya se camino güey ya mañana ya entendían los términos si no entendí la mesa. Se me descuido conocimiento de términos, es veces mata, es la que ia ser o uno então explicar se o puedo gustar se era ya tá bom esse não vai isso com a palavra. O ana ya por esta manera más ya purula diccionario. Algunos dice con algunos diccionarios común lleve a una palabra hoy en Biblia vende ya entendemos y más todavía para así. ¿Cierto? Ahí, pero te recomiendo que busques un diccionario teológico. Sí, hay muchas palabras en la Biblia que vos buscar un diccionario común explicando. Pero los diccionarios teológicos, pues, en significado mensaje, realmente lo que significaba en esa teología, en ese término. Algunos verunde con versículos bíblicos ahí. Bueno, y por el diccionario. Excelente. Bueno, acá cuando dice a nosotros, no quiere decir que solamente Pablo, hasta Pablo y no. Pablo estaba hablando, Pablo es en el presente. Yahshua lo vive. Y anderute como ingoponan llegue, y por afuera como uno peguapes en 10. No maña veima y pecado fuera de envia poa y cue. A oreve, o me eco te envia po. Y cato hanguaisha rombo yiku putu o ñe erupive y por afuera pe gendive ñe erupive por el mensaje de reconciliación. Pero eso ya explicamos, no quiere decir que solamente hasta Pablo o Pablo nomás, no,
entero vea la ni encargada yambo eco verdad. Más que verdad yambo eja ya lee la escritura ya explica ya ñeja aya añete haisa ñamo ambo eco amba ñamo a nivelo mitame la ñanderu di la eco pona vejan más eco poti vejan. La abuela ñande trabajo, usted ve un ejemplo. Hasta aquí llegamos y curepi. Más de eso no se puede hacer. ¿Cuándo nos vas a explicar el tema de la mediación? Me interesa, porque hay algunos puntos que para lo de mi religión no es claro. Ellos siempre dicen que esto siempre fue así, que los santos siempre existieron, porque cuando vos lees la Biblia dice a los santos y nombra las comunidades. Bueno, pero qué bárbaro. Ahí sí, hoy ponamos, pero que cuando decía en la Biblia a los santos de Corintio, a los santos de Tesalónica, a los santos está pico hablando de lo que Omano va más cuema. Se está refiriendo a los hermanos que están viviendo en santidad, a los santos peregrinos ya eso, vivos, que están peregrinando en la tierra. A otra cosa. Y no porque ahí dice a los santos de Corintio, a los santos de Gálatas, no estaba la santos de Sitijaya, que sube, ya mata indica, ya no procesión. No. O si no, tanto semana hoy la eso 23 dice, 23, 4 mian de leja y moinde, anique. Entonces, esa es una muy mala interpretación que se va a decir ya, oye, ya pues hay tradición y costumbre en esa religión donde santo ya te ñandenda ella hoy ñandendi catui o mano acue ya hoy más oñembo ñandere umía la santo. No, los santos son aquellas personas que creen en el Mesías, se arrepientan de sus pecados o abandonan la y pecado o se lamba eva y vija hoy quién va a ponerme oye ya lamba que aja hoy que lamba pontime oye purificado pango y se la santo oye consagrada o vivía en santidad o pango co había pe arice papá de cola santo no hay como hay de vivir manoría más nadie puede ser santificado después de morir antes. ¿Por qué? Porque la santificación viene del arrepentimiento del pecado, de arrepentimiento en vida ella po de cola nerembia po ahí co vivía pe ari de ya jota v manoría más bueno cuando ya huira anda ya podemos no más no más no hay sentido digo. O sea que estén usando esa simplemente esa palabra santo pues esa puede existir allá no allá hay que entender cuando dice santo a quiénes se está refiriendo más la santo a la santo bíblicamente es más bien la nueva criatura es un santo el que se arrepiente de su pecado el que cree en el Mesías el que abandona su pecado. Ese es un santo. Oye, ya, ojo, la y pecado, Gina. De pu acá ese, pero oye, ya, y canguma la y pecado, pa. Ese se está santificando, Gina. Oye, ya, la y pecado, santo. Limpio, puro, consagrado, vive ya apartado para el Padre. Pago y se la santo. A mí no te la petí, término y, pero la bueno, no hay sentido, me pego. Muy fuera de lo bíblico mala IAPM a ver algunos allá va erepico ñandela ñande ya exorciza cana la ya viaja güere la cosa bíblica chepico habíamos cosa satánico la pelleja más la exorciza cana y gato más ambos eponaja a esa en claro. El tema acá es que a usted no le gustan porque ojo la vende doctrina contra pues están como si fuera que sea coti espíritu inmundo alguien o se hoy y la demonio gato más se perieja hoy ponamos pella acertado pero la vende razón pero mata indígena tú la está tu acuerda pero mongorrea tú esa para la vende gusta ya. Y yo leí la Biblia, ese papá, yo le di a ustedes mensaje bíblico. Si hablamos de mediador, no existe eso que ustedes dicen. Pene acá, me pene religión, pero bíblicamente no está.
dai pori uno te hoy hala ustedes belleta o sea la pembuta o sea la exorcizador fuera nunca va embo mas al revés na pe la belle exorcizada porque pe la bajo engaño peña pero la pe violada la escritura en la dice según leer la Biblia se explica qué varoso. Y no, es la primera vez que usan ese. Había una hermana también que no hace mucho le estaban atacando que no llegó Jason Cisana porque por el hecho de que ella cree lo que yo predico. Pepe ya es para más pepe. El exorcizar y se guau. En el idioma católico que se tiene que sacar de mí un espíritu inmundo, un demonio. Ahí va y te iba, demoníaco guau la ambo a la pepe ya po a la puro. Hoy ponete ahí Biblia excelente, se la ya voy a guaguina. Socorro sea. Pero bueno, no estamos para discutir eso, ya ha dicho a lo bíblico 5:19. Ahí está, embajadores, exactamente. Busqué el término embajadores y dice que representa un gobierno o un reino. Sí, embajadores, a ver por ejemplo 20. Y sí, somos representantes del reino del Padre, ¿sí? Que actuamos en el nombre de su Hijo. Está bien. No está mal ese hermano o hermana. Embajadores. Representamos un reino en la tierra. Ya por la ya representaban a ni algunos ellas de mi partido político que era esa guayna. Tu sala diferencia. Los partidos políticos les representan a un color, a un pueblo, a joya por corrupción y vila en el gobierno. Nosotros no podemos corruptear el gobierno del Padre, inadmisible, no permite él eso. Andelan de corrupto, donde en y la del reino, porque ese siempre va a ser un reino de justicia, de la iñembaita, ne contrapetante hoy la cosa está. De perjudicada, porque el Padre no es por distorsionar y le reino. Volví como yo ya raco cuestiones de la palabra del evangelio, mi apellido ya por corrupción, no ye pillas pago. Y cuando pago lo igual. No, eso no le afecta al reino. Mal testimonio sí tiene, pero ese pequeño ya por ahí jagüere o corruptea jagüere, o se hace pasar por siervo, por sierva, qué sé yo, pastor, obispo, lo que sea, pero ya puede desastre. O sea, eso no le afecta al reino. No anulamos ahí el gobierno justo del Padre. O sea, el Padre va a seguir siempre con su gobierno, con su omnipresencia, omnipotencia. Siempre el reino ahí está firme. Pero el que se perjudica va a ser aquel que usó el reino del Padre y que todos hemos hecho ya por desajo, ya por corrupción. No. Vamos a poner embajadores, sí. Pero realmente, si somos embajadores en el nombre del Mesías, como si fuese que el Todopoderoso rogase por medio de nosotros, como si fuese. O sea, Pablo está haciendo una comparación. Ñanderuete, ñande ya representa el reino del Padre por medio del Mesías, como si fuera que el Padre oye, ñanderupi. Aupea la idea. No puede ser, voy siervo del Altísimo, ya polla, es macaná, ya po macaná, es macaná. Muy con el reino de justicia. Y por ahí te digo embajador trucho, pues. Embajador trucho, coño, nevi. Y tu allá rendí para que te cuenta ahí. Bueno, rogarse por medio de nosotros, os rogamos en el nombre del Mesías, reconciliados. Ahí está. Ahí, Pepe Pablo se dice, orero libre, así como peñemos y porana, a través del Mesías con el Padre. O sea, si existía realmente ese tipo de reconciliación que los santos podían reconciliar con el Padre directo, que no necesitaban del Mesías. Entonces con Pablo era un santo. Y yo sé que en esa religión le tienen su rangaja, pasear, adorar a Pablo. Entonces con Pablo se puede reconciliar y tal curija. No. Ayúdame me metí favor. Peñe muy porana pendere cobe. Ñanderundi. Peñe boyanas en la. O presentar al Mesías. Por medio del Mesías. Orero volverme la mensaje. Orero entregar la epa peya pona, epa y se pea. Mapa al Mesías, manapa
va ella pecota perdón de pecado, pero con Ana peña embollar al Mesías y por medio del Mesías, peña reconciliar, mina por favor con el Padre. Ya, estemos esa peña, es como si fuera que te da un mapa. Ay, inde esa mío, na, me pega seguir cotape, a ver, yo, hoja, a ver, muy la de premiona. Ya me vamos de la dirección. Ya de seguir de mapa instrucción. Ya está, ya. Ya llevó vuelta y o sea, ¿de dónde se saca todo este lío de querer llegar al Padre por medio de otro mediador, por mediadora, de redentora, corredentora? Ya voy lío, ya voy yo a tu país, ya voy ya voy yo a paiste la cosa fuera de contexto bíblico. A veces disculpa, no hay ninguna la Biblia. Vamos a tratar de defender lo que realmente dice y explica la escritura. A mí la llamo, ya nos enseñan de la de explicación, ya es otra cosa, ya validado doctrina que no es. Y bueno, ese llamo un ella pues viene en poco te ya agua. Y yo topata con éramos cobra más era gina beca. Ay, a toda la hermano, pero shalom, bendiciones hasta mañana, man.